Hola y bienvenidos. Vamos a pasar a usar el algoritmo BDScan para Machine Learning no supervisado. Vamos a ejecutar de nuevo todas. Y os desvelo que habrá una sorpresa al final. No hay ningún regalo. Y no, DiCaprio no sobrevivirá. En este caso no vamos a usar el Titanic, que lo volveremos a usar porque me ha gustado la base de datos. Es la primera vez que trabajaba con ella. Bueno, vais viendo que no voy a volver a repetir la explicación. Está explicado 2 vídeos atrás, la teoría de BDScan. Una teoría introductoria. Como he dicho, le dedicaré un vídeo larguito a cada algoritmo y puede ser fácilmente media hora de vídeo porque quiero entrar a profundizar ese algoritmo. Sí, lo sé, muy largo, pero comparado con esto, pero valdrá la pena. Créanme que valdrá la pena porque al final aplicar algoritmos sin saber el porqué tiene poco sentido. O cómo sacarle todo el jugo. Bueno, pues empezamos importando las librerías, como siempre. Importamos las librerías esenciales para lo que es el análisis de datos, el procesamiento y los algoritmos de Machine Learning. Y después pues cargamos el dataset que ya conocéis, que es el de las series de Seaborn, ¿vale? Usamos Seaborn para cargar este dataset, que está disponible de manera muy sencilla y me viene genial para el ejemplo. Y este conjunto de datos, pues como ya sabéis, contiene información de 150 flores de la especie iris, ¿no? Con las medidas tanto del sépalo como de los pétalos. El sépalo, creo que no lo expliqué la otra vez, pero bueno, pondré una imagen aquí, ¿vale? El sépalo es esto, es la parte que queda por, ¿cómo decirlo? Por debajo de la flor, ¿vale? Lo que une lo que sería el tallo con la flor en sí. Y los pétalos, bueno, todo el mundo sabe lo que es un pétalo. Entonces esto lo hacemos aquí y luego pues hacemos una exploración inicial de los datos y esto pues nos da una ligera idea del contenido, del tipo y de la calidad de los datos. Ya la conocemos, tamaño de los pétalos y de los sépalos, ya hemos trabajado con ello. Entonces voy a explicar un poco los cambios, ¿vale? Que han habido respecto al otro código. No voy a explicar cada línea porque estoy pensando que no tiene sentido volver a entrar en cosas que ya se han explicado y más de una vez. Entonces los primeros cambios, ¿vale? Aquí pues obviamente la selección de características relevantes, ¿no? En el código original, el del vídeo anterior, lo que hacíamos era seleccionar las características del Titanic, ¿no? Como la tarifa y la edad. En este caso, lo que hacemos pues es trabajar con un conjunto de datos sobre flores. Por lo tanto, lo que nos interesan son precisamente esas características, ¿no? Las que tienen sentido para esta agrupación, como son la longitud, el ancho del sépalo, de los pétalos, y por eso estas columnas numéricas, como el que está aquí, pues al final son relevantes y son las que usaríamos para aplicar el algoritmo de clustering, ¿vale? Entonces, esto es lo que tenemos aquí. También lo que hacemos con el scaler es el escalado de los datos, ¿no? Que este es un paso sumamente importante, ¿vale? Pues sobre todo cuando usamos algoritmos de este tipo, ¿no? De Machine Learning DBScan. La razón de este escalado es que en muchos casos las características de los datos, como por ejemplo la longitud del sépalo o el ancho del pétalo, pueden tener diferentes rangos de valores, ¿no? Por ejemplo, el ancho de un pétalo puede ser mucho más pequeño que la longitud del sépalo. Y si no escalamos los datos, pues algunas características pueden dominar el cálculo de lo que es la similitud entre puntos y esto afectaría negativamente al algoritmo. Por eso usamos Standard Scaler, ¿vale? Para asegurar que todas las características tengan una distribución similar y una media de 0 y una desviación estándar de 1. Entonces pasamos a usar DBScan, que en lugar de K-means, pues este es el algoritmo que vamos a usar, ¿no? Que divide los datos en un número fijo de grupos, de clusters, ¿no? Y DBScan aquí utiliza un enfoque diferente, ¿no? No se necesita un número predefinido de clusters como hicimos antes con el cálculo del codo para determinar que 3, 4 eran lo idóneo. Y en su lugar, pues DBScan lo que hace es agrupar los puntos basados en la densidad de los mismos, ¿no? Los puntos que básicamente están lo suficientemente cerca los unos de los otros, ¿no? Según un parámetro llamado EPS. Pues se pueden agrupar en el mismo clúster. Si, por ejemplo, un punto está demasiado lejos de cualquier otro punto, pues esto es considerado como ruido, o sea, -1, y no se agruparía con los otros. Al final, los dos parámetros que vemos aquí más importantes de DBScan son uno que es EPS, que es la distancia máxima entre dos puntos para que se consideren vecinos, y luego tenemos el 2, que es Mean Samples, que es el número mínimo de puntos requeridos para poder llegar a formar
un clúster denso. Y estos parámetros deben ser elegidos cuidadosamente según el dataset que vayamos a usar. En este caso hemos usado pues los valores estándar, ¿no? Y DevScan Fit, aquí pues lo que hacemos es el entrenamiento del modelo, ¿vale? Aquí entrenamos el modelo usando los datos escalados y el algoritmo pues lo que hace es comenzar a buscar puntos densamente agrupados, ¿no? En el proceso de fitting, DevScan lo que hace pues es asignar etiquetas de clúster a cada punto, y los puntos que no se agrupen con otros puntos pues van a ser etiquetados como -1 o, dicho de otra forma, como ruido. Entonces aquí lo que tenemos pues son los resultados de los clústeres al conjunto de datos, ya que después de que el modelo DevScan haya asignado etiquetas a cada punto, ya sea a un clúster específico o sea a ruido, ¿no? Como hemos dicho, pues añadimos esas etiquetas al conjunto de datos original. Cada punto de los datos tiene ahora un valor en la columna clúster, ¿no? Y los puntos que forman parte del clúster pues tendrán un número de clústeres como 0, 1, 2, ¿no? Como vimos en el vídeo anterior, mientras que los puntos considerados como ruido el valor va a ser -1. Y luego pasamos a graficar los resultados, ¿no? Pasamos a visualizarlos para entender mucho mejor cómo DevScan pues ha agrupado los puntos. Realizamos pues esta visualización, usamos un gráfico de dispersión donde el eje X, bueno, lo dejo así. Bueno, donde en el eje X pues colocamos lo que es la longitud del sépalo, ¿vale? Y el sepal length, y en el eje Y pues colocamos la longitud, el petal length. Y los puntos que pertenecen a diferentes clústeres pues se representan con diferentes colores, y el valor de cada punto en la columna clúster pues se usa para asignar el color, ¿no? Los puntos etiquetados como ruido pues sería -1 y se muestran en un color diferente. Y esta visualización pues nos ayuda a ver cómo el algoritmo ha dividido los datos en grupos. Y aquí pues tenemos un poco las conclusiones, ¿no? Bueno, otro pequeño cambio aquí, ¿no? En este caso pues lo que queremos es calcular las medias solo de las columnas numéricas, por lo que debemos seleccionar esas columnas para evitar el error de que ocurre al intentar calcular la media de columnas no numéricas como especies, ¿no? Y usamos el Select Data Types para seleccionar solo las columnas de tipo numérico, este de aquí. Y primero eliminamos cualquier columna no numérica, por ejemplo especies, y antes de hacer el cálculo de las medias, pues eso. Y lo aplicamos. E imprimimos el resultado de los clústeres que contiene lo que son las medias, ¿no? De las características de las flores para cada grupo identificado por DevScan. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos el -1, que es el ruido, tenemos el 0 y tenemos el 1. Esto si lo veis así ahora y habéis visto los vídeos anteriores, podéis estar pensando, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Porque esto quiere decir que ha detectado solamente dos tipos de flores, porque -1 es ruido. Seguramente habréis pensado eso al ver el resultado. Y sí, está siendo correcto. En DevScan, el valor -1 es ruido. En los resultados del clúster se refiere a los puntos de ruido, los outliers, que no se pueden agrupar en ningún clúster. Esto significa que los puntos etiquetados con -1 no cumplen los criterios. Y luego nos queda el clúster 0 y el clúster 1. Estos representan los dos grupos de flores detectados por DevScan. Es decir, el algoritmo ha encontrado dos grupos distintos basados en lo que es la densidad de esos puntos, pero no ha identificado claramente los tres grupos que nosotros sabemos que existen. Lo cual sería esperado, ¿no? Porque sabemos que hay tres especies. ¿Por qué DevScan no detecta los tres tipos de flores? Bueno, esto podría deberse a varias situaciones, ¿no? Puede haber un ajuste inapropiado de los parámetros, tanto EPS como min samples, ¿no? Si el valor de EPS es demasiado grande, o pequeño, lo que sucede es que es posible que DevScan esté agrupando mal los puntos. Si es demasiado grande, los puntos deberían estar separados, pues se agrupan en un único clúster, ¿no? Si es demasiado pequeño, los puntos de diferentes flores podrían ser considerados ruido, ¿no? Luego, min sample. Min sample también afecta a lo que es también afecta a esto, ¿no? Ya que si se establece un valor alto de min samples, puede hacer que más puntos sean considerados ruidos, especialmente si no hay suficiente densidad de puntos en las áreas de alrededor, ¿no?
Otra de las razones podría ser la distribución de los datos, ya que si los datos de las 3 flores no están bien separados en el espacio de características, pues al final DBSCAN podría no ser capaz de llegar a encontrar 3 clústeres distintos, ¿no? Por ejemplo, si las flores de las 3 especies se solapan en algunas características, pues DBSCAN puede considerar agruparlas erróneamente en 2 clústeres o incluso uno solo. Luego el escalado de los datos también podría ser la tercera razón por la que esto hubiera fallado. DBSCAN es sensible a lo que es la escala de datos. Si el escalado no se hace de forma adecuada, DBSCAN puede no detectar clústeres correctamente, ¿no? Aunque el código que uses, Standard Scaler, para escalar los datos, ajuste los parámetros de DBSCAN, que sigue siendo fundamental, puede estar mal, ¿vale? Vamos un poco a las soluciones. No lo planteemos todo tan negro. ¿Qué podemos hacer para mejorar el código? Vale. Primer caso que hemos dado. Es que no quería hacerlo muy largo. Lo siento. El primer caso que hemos dado, el tema del EPS y el min sample. Pues EPS controla el radio de la vecindad e intenta ajustar este valor hasta encontrar el punto donde obtiene los 3 clústeres, ¿no? O más, si hubieran más. Min sample, ¿no? Puedes controlar la cantidad mínima de puntos necesarios para poder formar un clúster, ¿no? Si es demasiado alto el DBSCAN, pues no va a encontrar muchos clústeres. Y podríamos reducirlo y ver si mejora lo que es la separación de los clústeres. Vale, otra cosa que podríamos mirar es el tema de verificar si, por ejemplo, hay una superposición en las flores, ¿no? Si las flores al final de las 3 especies se solapan mucho en lo que son las características, pues DBSCAN puede no ser capaz de separarlas adecuadamente. Entonces hay que asegurarse sobre todo que los datos estén lo suficientemente diferenciados entre sí para que el algoritmo pueda agruparlos correctamente. Y en tercer lugar, ¿qué podríamos haber hecho? Pues haber utilizado otro algoritmo que fuera mucho más adecuado. Obviamente, si sabemos que hay 3 tipos de flores, podemos usar k-means porque marcamos los 3 clústeres, ¿no? Pero incluso voy más allá. Esto es Machine Learning no supervisado. Pero vimos que con el supervisado teníamos números perfectos. Claro que también depende un poco del objetivo. Como expliqué en la teoría, no se usan para las mismas cosas el supervisado que el no supervisado. Pero lo que hay que buscar es el algoritmo más adecuado. Y en este caso estamos viendo que no. Esa es la pequeña sorpresa, porque hasta ahora todos han funcionado de forma perfecta. Y este algoritmo, conociendo los datos, vale que he dicho que se podría mejorar, y lo podríamos mejorar. Pero eso es tema para otro vídeo. Conociendo los datos hemos visto que este algoritmo no era el adecuado. Entonces es de sabio saber rectificar y cuando nos hemos equivocado con el algoritmo seleccionado, buscar otro que sea más adecuado. Si no podemos mejorar la eficiencia del que ya tenemos. Habría formas para mejorarlo. Pero ya os adelanto que este no sería el que yo elegiría. Así que nada, esta era la pequeña sorpresa. Que no todo acaba tan bien en mis vídeos. Y lo dicho, nos vemos en el canal. Probablemente los siguientes vídeos mañana, si tengo tiempo. Empezaré a trabajar con un poquito más de profundidad las redes neuronales. Porque tocamos algo hace algún tiempo y tocamos algo el otro día, pero quiero dedicarle un vídeo en exclusiva al tema de las redes neuronales y creo que es súper interesante y súper potente. Un saludo.